tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nos puedes contar un poco tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Pues yo soy abogada, ya llevo 11 años ejerciendo en los tribunales, porque dentro de la abogacía hay varias ramas, pues hay abogados que son más de empresa, luego estamos los abogados que somos los que vamos a pleitos, y yo soy de ese tipo de abogados. O sea, que dentro del mundo de la abogacía hay mucha gente que se dedica a otros temas, ¿no? Sí. O sea, hay abogados de empresa, abogados laboralistas, hay abogados fiscales, hay de mucho tipo. Y tú te dedicas a abogados que van a pleitos. Para los que no tenemos ni idea, eso de abogados que van a pleitos, que suena así como un poco como en las películas, ¿qué es? Bueno, a ver, dentro de los abogados que van a pleitos hay varios tipos, porque pleitos pues hay de muchos tipos. Básicamente hay cuatro ramas, que son el laboral, que son los juegos de lo social, que son los que se dedican a pleitos pues de trabajadores, empresarios, y el derecho laboral que se discute en los juegos de lo social. Luego está el contencioso administrativo, que son los pleitos contra las administraciones públicas, cuando tienes un problema pues con una administración pública que puede ir de muchos ámbitos. Por ejemplo, puedes ir por la calle y está la acera estropeada porque hay un socavón, te caes y reclamas al ayuntamiento. Si el ayuntamiento no quiere compensarte, no llegas a un acuerdo con él, pues al final tienes que ir a un juego de lo contencioso administrativo. Desde eso hasta que te han puesto una multa con la que no estás de acuerdo, y quien lo resuelve son los juegos de lo contencioso administrativo. Luego está penal, que es un poco los casos anormales, en el sentido de que son casos quienes cometen ilícitos, es decir, que no respetan la ley y cometen delitos, cometen faltas. Bueno, ahora ya no existen faltas, ahora se llaman delitos menos graves, pero hasta hace unos meses era una falta. Pues ese tipo de cosas van desde estafas, apropiaciones indebidas, pueden ser delitos fiscales, pueden ser unas injurias, que delitos hay de muchos tipos. Todo eso se resuelve en los juzgados de instrucción, que es quien lleva la instrucción del delito, que la instrucción es la investigación, y una vez que ya se ha investigado y hay indicios de delito, ya se celebra el juicio, que lo lleva a los juegos de lo penal. Y luego está otra rama, que es el derecho civil. El derecho civil es la madre del derecho, es la base de donde sale todo lo demás, que son como especialidades. Para saber derecho tienes que saber derecho civil y luego ya te especializas. El derecho civil es todo lo normal. Por ejemplo, los contratos, los derechos reales, el derecho de familia, desde contraer matrimonio hasta divorciarte, tutelas, incapacidades, el derecho de sucesiones, desde hacer un testamento a luego, pues, o si una persona fallece sin testamento, pues una declaración de herederos. Es decir, todo lo normal que puede sucederte en la vida. Y bueno, dentro de eso, que eso lo lleva a los juegos de primera instancia, luego hay una parte que está especializada, que lo lleva a los juegos de lo mercantil, que es el derecho mercantil, que también es muy parecido al derecho civil, pero se relaciona más pues con sociedades y más el derecho de comercio, pero está muy muy unido a primera instancia. Los juegos de lo mercantil son muy recientes, no sé, pueden tener a lo mejor 10 años, que en la vida del derecho es una cosa muy reciente. Y eso es básicamente a lo que se dedica el abogado que lleva pleitos. ¿Y tú llevas todas esas cosas? No. Es que suena súper... No. El derecho laboral no llevo nada.
Vale. No llevo nada. Contencioso administrativo, algo. No. Llevo pleitos, pero no es mi especialidad. Vale. Yo lo que más llevo es civil y penal. El derecho civil, que para mí es fundamental, si no sabes derecho civil no sabes derecho, y sí estoy especializada en derecho penal porque he estudiado mucho penal y me gusta. Y para los que no tienen ni la más remota idea, un abogado lo que se dedica es a defender, si yo no me equivoco, Gemma, defiende tanto, por ejemplo, en un pleito contra la administración, tanto a la administración por un lado, como a la persona que demanda a la administración por otro lado, o en un juicio laboral también, ¿no? Hay abogados que defienden a la empresa y otros que defienden a los trabajadores. Sí, pero en el caso del derecho laboral sí está, tu cliente puede ser tanto el empresario como el trabajador. En el caso de la administración pública, no, la administración pública defiende siempre al administrado porque la administración tiene sus propios abogados. El Estado tiene los abogados del Estado, luego están los abogados de las comunidades autónomas, que son oposiciones que convoca la comunidad autónoma, y luego hay ayuntamientos grandes, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, que también convoca oposiciones para abogado. Luego hay otros ayuntamientos en los que no son por oposición, sino que son por contrato, pero normalmente las administraciones públicas tienen sus abogados. Pero lo que hace un abogado es defender, ¿no? Sí. Lo que hace es intentar defender los intereses de su cliente. De su cliente, ya sea su cliente, cualquier persona, la administración, sí. O sea, da igual, pero al final el trabajo, ¿y cómo se hace ese trabajo? ¿Nos puedes contar un poco? Porque además de lo que vemos en las películas, que sale un abogado, que yo creo que eso es más americano o inglés que lo que ocurre aquí en España, para los que no sabemos qué trabajo hace un abogado, ¿nos puedes contar profesionalmente hablando un día en tu vida? ¿Cómo suele ser o qué tipo de actividades haces? Sí. O sea, porque además desde que llega un cliente hasta que le das una sentencia. Por ejemplo, perfecto. Un pleito, por ejemplo, un contrato que no se cumple. Te llega un cliente y, por ejemplo, tiene un arrendamiento y el inquilino no le está pagando las rentas. Entonces llega el cliente al despacho, te plantea la situación, tienes una primera entrevista con él, le pides documentación, pues en este caso sería el contrato de arrendamiento, el pago de las rentas que ha hecho, los meses que ha dejado que se deben, y una vez que tienes toda esa documentación, tienes que irte a tu despacho, estudiarla, verla bien, y lo primero que se hace en este caso es una reclamación. Se redacta una carta y se envía por burofax, porque el burofax tiene una constancia, porque en los pleitos es muy importante la prueba. Entonces, si tú envías una carta certificada, no te está certificando, Correos te está certificando que estás enviando una carta, pero no te certifica el contenido de esa carta. Vale. Puede ser una carta de cualquier cosa. Para certificar que le estás pidiendo una reclamación de las rentas que debe, tiene que hacerse por burofax. Entonces, redactas la carta y se envía el burofax y le das pues un plazo razonable de pago. Le dices que debe pues las rentas de tantos meses, tanta cantidad, y que se tiene que poner que le das 7 días hábiles, naturales, como quieras, para que se ponga al corriente de pago en la cuenta que tiene designado el propietario. Si en ese tiempo se ponen en contacto contigo el abogado, el cliente, el contrario, puede ser que te llame y te diga, pues mira, he recibido este burofax, ahora mismo estoy en una situación muy mala, no puedo hacer frente a esto, quiero a ver si podemos llegar a una solución, que me rebajen la renta o resolver el contrato de arrendamiento ahora y las rentas que debo hasta ahora,
pues ver una forma de pago. Entonces, si esa situación se plantea, o bien porque te ha llamado directamente el arrendatario, o bien porque tiene un abogado y se ha puesto en contacto contigo, pues ahí entonces ya tienes una reunión, vemos y se puede ver si se llega a una solución. Si se llega a una solución, pues hay que redactar un contrato y decir... ¿Te redactarías tú? Claro, se redactaría el contrato y, por ejemplo, una solución podría ser: resolvemos ahora mismo el contrato, termina el arrendamiento, ya no se devengan más rentas, me devuelves las llaves, hacemos una visita al inmueble para ver que está en buen estado y en ese momento se firma la resolución del contrato y entrega de llaves y ya no se devengan más rentas. Mi cliente ya tiene la posesión del inmueble y ya por lo menos puede arrendarlo o venderlo o hacer lo que considere conveniente. Y las rentas, pues vamos a hacer un plan de pagos. Para el plan de pagos, pues mira, oye, pues mejor lo vamos a hacer en una notaría, porque un documento notarial va a tener más fuerza si se incumple que un contrato privado. Entonces, pues venga, me debes, por ejemplo, 10.000 euros, pues te voy a poner a pagar, en vez de que es un año de renta, pues que me lo pagues en 2 años o en 3 años, con la obligación de que si incumples te voy a reclamar todo inmediatamente. Y a lo mejor si ese inquilino era una sociedad, que muchas veces se hacen sociedades para protegerse la persona física, pues decir, venga, y además te vas a poner tú como avalista, si no me pagas vas a responder tú también con tus bienes personales. Entonces, si llegamos a esa situación, pues hay que redactar lo que se llama minuta, que es un borrador de la escritura. Tienes que ir a la notaría con la que trabajes. Normalmente pues tienes un notario de confianza, vas allí, hablas con el oficial, mira, quiero redactarlo así, te redacta la escritura y quedas con tu cliente y con el contrario y vamos a la notaría y lo firmamos. Si eso se cumple, pues bien; si no se cumple, hay que ir a juicio. Entonces, imagínate que hemos hecho la escritura notarial y se ha incumplido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como eso es un título ejecutivo, se presenta una demanda, ahora en el juzgado, porque ya ha incumplido, se presenta una demanda de ejecución de título no judicial. Eso es un procedimiento que no hay que ir a juicio. Es un procedimiento en el que tú presentas la demanda, se da traslado a la otra parte y la otra parte se puede oponer, pero por causas muy, muy tasadas. No vale cualquier cosa. Causa: falsedad del documento, o que sí que te he pagado y te lo justifica, o poco más. En el caso de que no te opongas ninguna de esas causas, directamente se le embargan bienes. Hay que pedir averiguación patrimonial, los bienes que tiene, primero se embargan las cuentas corrientes, si no hay cuentas corrientes los vehículos, si no se puede llegar a embargar inmuebles. Pero todo eso es un procedimiento que ya estamos dentro del juzgado, pero que no vamos a juicio, no es lo que sale en las películas, sino que es todo por escrito. Sin que tengáis que ir al juicio, o sea, al juzgado ni nada de nada. Solamente por escrito, todo, a través del procurador. El procurador es el que presenta los escritos y todo se hace por escrito. En el caso de que cuando enviamos el burofax no tengamos contestación, ahí hemos puesto que 7 días, si no hay contestación, presentamos una demanda de desahucio. Normalmente pues dejas un poco más. En estos casos de desahucio dejas 30 días para evitar que lleguen el día del juicio con el dinero y te enerven el desahucio, que es lo que se llama. Pero bueno, dejas un plazo prudencial. Si no han contestado, no han pagado, no han hecho nada por su parte, se presenta la demanda. Y ahí, en esa demanda, sí que se celebra juicio. Esa demanda es otra vez otro escrito que se presenta al juzgado, y ahí sí se pide que se celebre un juicio, ¿no? Ahí se pueden oponer. Si se oponen, se llega a celebrar un juicio. Vale. Porque, y ahí sí que se va al juzgado ya. Ahí sí se va al juzgado y se puede llegar a celebrar un juicio. Bueno, en el caso del desahucio también hay causas muy tasadas. Vale. Pero se celebra el juicio y en el juicio
pues está la parte, sí, es un juicio como el de las películas, no así, porque en las películas se ve que se levanta el abogado, empieza a decir, ¿y usted que es el acusado y tal? Aquí no, aquí en un juicio hay unas reglas muy estrictas para evitar la indefensión a las partes. Entonces cada parte tiene un momento para hablar y hay un momento procesal para cada uno. ¿Hablan las personas o hablan los abogados en el juicio? En el juicio hablan los abogados y luego hablan las personas que se han propuesto como prueba. Vale. Entonces, un juicio es... bueno, hay varios tipos de juicio, pero un juicio verbal. El juicio verbal, el demandante presenta su demanda por escrito y lo que hace en el juicio es ratificarse en ella y sucintamente puede hacer alegaciones o si ha habido hechos nuevos. Y si la demanda está totalmente completa por escrito, simplemente te ratificas por escrito y pides el recibimiento del pleito a prueba. La otra parte, que es el demandado, hasta ahora lo que hacía era contestar a la demanda por escrito en el momento del juicio. Ahora, hace un mes que modificaron la ley y ahora lo que se hace es que contesta por escrito también. Entonces, en el acto de juicio es simplemente igual. Me ratifico, si hay hechos nuevos se pueden alegar hechos nuevos, si hay que quiere exponer brevemente, luego depende del juez. Hay jueces que a lo mejor te dejan exponer brevemente y otros te dicen, mire, usted ya ha expuesto bastante en su escrito de contestación y no tiene ya más que decir, a no ser que sea un hecho nuevo. Se pide el recibimiento del pleito a prueba. El recibimiento del pleito a prueba, la prueba es la documental que se aporte, que esa se aporta con la demanda, con la contestación a la demanda. Por ejemplo, aquí el burofax ese que habías mandado. Claro, eso lo aportas con la demanda para justificar que le has reclamado y que no ha querido pagar. Y luego se pide como prueba la declaración de la parte contraria. Si quieres que declare la parte contraria, puedes pedir su declaración. Lo que no puedes pedir es la declaración de tu propia parte. Vale. Entonces, tu cliente habla si el contrario quiere. ¿Y si no, no? Si no, no. Si le proponen como prueba, si proponen su declaración, sí le puedes hacer preguntas tú. Ah, vale. Primero le hace preguntas el abogado contrario, que es el que la ha propuesto, y luego le puedes hacer tus preguntas y el juez le puede hacer también preguntas. Pero si no le propone como su declaración la parte contraria... Pero no. tú hablas de un juez. En las películas salen muchos jueces. En muchas películas sí. Salen el jurado, que es el que decide, y luego muchos jueces. ¿Aquí en España es lo mismo o no? No. Está el juzgado, es unipersonal, y el tribunal es colegiado. Esa es la diferencia entre un juzgado y un tribunal. Cuando se presenta una demanda va a un juzgado de primera instancia, juzgado de lo social, contencioso administrativo. O sea que es una persona, un juez. Es un juez. Vale. Luego a su lado está, antes era obligatorio que estuviese el secretario judicial. El secretario judicial es como el notario dentro del juzgado, es el que da fe de todo lo que ocurre en el juzgado, es como un notario. Ya no es obligatorio que esté, porque los juicios se graban. Vale. Hay juzgados en los que sí en la tradición y el secretario está, y hay otros pues que no está. Y a veces también está el oficial, que es el que recoge, si se graba, recoge un acta lo más sucinto, y si no se graba, en este caso como es obligatorio, lo que hace el oficial es recoger, pues ha comparecido como parte demandante tal, don fulanito, como parte demandante, vamos, quiénes han sido las partes y las pruebas que se han propuesto y las que ha admitido el juez, no más. Vale, y una vez que termina el juicio, porque estáis en el juicio y les preguntan y todas esas cosas, y luego ya el juez dicta sentencia allí, ¿o cómo? Pero luego están las pruebas testificales. Ah, vale. Porque si se proponen testigos, los testigos siempre tienen que quedarse fuera del juicio y luego tienen que ir entrando. Y una vez dentro se tienen que quedar en la sala para que no haya comunicación entre ellos. Vale. Entonces va entrando cada testigo, tiene que prestar juramento o promesa de decir verdad, porque los testigos tienen obligación de decir verdad, y si mienten es un delito de falso testimonio. No así las partes, que no, hombre, se les exhorta a decir verdad, pero no
tienen una obligación bajo una pena de prisión como un testigo. Y una vez que ya se practican todas las pruebas, también se puede practicar la prueba pericial. Si es, ¿Eso qué es? Que suena muy raro. La prueba pericial es cuando se necesitan conocimientos técnicos de un especialista. Por ejemplo, que se trata de un edificio en el que hay goteras. Pues tienes que llevar a un arquitecto o un aparejador para que hace cada parte. O bien lleva a alguien de su confianza o bien pide que sea el juzgado el que por insaculación designe el perito, que en este caso sería un aparejador o un arquitecto. Entonces hace un informe pericial y dice pues va a verlo, que hay goteras, dónde están las goteras y cuál es la causa de esas goteras. O sea, como un médico de salud, ellos hacen un perito es una persona que sabe de algo, ¿no? Sí, que es un experto de alguna cosa. Puede ser también un médico si tienes una enfermedad y hay que saber la causa de esa enfermedad. Por ejemplo, los accidentes de tráfico se utiliza mucho. Vale, y eso también puede ser un perito, por ejemplo. Sí, eso sería un médico especialista en lo que sea. Y entonces van al juzgado y también testifican, ¿no? Claro, como llevan el informe pericial hay que presentarlo por escrito. Entonces lo que se hace es que llevas a tu perito para que lo ratifique, porque si no, no tiene valor de pericial. Tendría un valor de documental como otra cualquiera, un documento privado, pero para que tenga valor de pericial tiene que ir el perito y ratificarlo. Normalmente, si tú llevas a tu perito, simplemente le dices que lo ratifique y nada más, pero el contrario es el que ya le hace preguntas para intentar desmontar la versión que a él no le gusta que ha dado. O sea que es igual que en las películas. El abogado defensor le dice que diga lo que ya ha dicho y el otro abogado es el que intenta que diga que es mentira. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que las preguntas no son tal cual salen en las películas, porque las preguntas capciosas o las sugestivas no están permitidas. Vale. No puedes sugerir la respuesta ni le puedes dar tú la respuesta. Vale. Tienes que ser preguntas claras y concisas para que el otro pueda en sentido afirmativo, no en sentido negativo, para que sea el propio testigo, el propio perito el que dé su explicación, no que se la esté dando el abogado. Vale. Y una vez que ya se han practicado todas las pruebas, entonces queda el juicio visto para sentencia. Se dicta la sentencia y la sentencia normalmente tarda un mes, más o menos. La ley dice que un plazo más breve para dictar sentencia, pero bueno, como hay mucha carga de trabajo... La gente se va del juzgado y se va a su casa a esperar y el juez tarda tiempo, pero la sentencia la hace... ¿Os llama otra vez y os convoca a juicio? No. La notifica a través del procurador. Toma, vale. O sea, que la da por escrito. El procurador va todos los días al juzgado, tiene un casillero y en su casillero le meten todas sus notificaciones. Cuando vas a juicio tienes que contratar un abogado y un procurador. El procurador es el que te va a representar y entonces a ese procurador todas las notificaciones que vaya recibiendo se las van poniendo en su casillero y te las envía a ti. Hasta ahora es así, ahora ya a partir del 1 de enero tenemos que firmar con firma electrónica y vamos a hacer básicamente los abogados la función del procurador. Directamente yo voy a enviar el escrito con mi firma electrónica a la secretaría del juzgado y les va a llegar en el momento. Se necesitan muchos medios para eso, en la ley está muy bien, se va a ahorrar mucho tiempo, mucho papel, pero tiene sus inconvenientes, que para eso se necesita mucho dinero, mucha inversión que no hay y además que la figura del procurador tiende a desaparecer y ¿qué haces con esos profesionales? Pero bueno, ahora mismo es así. Y eso, o sea, tú estás diciendo, llevas 11 años y han cambiado mucho las cosas. ¿Han cambiado tanto desde que tú empezaste hasta ahora? Cambian las leyes. La realidad. Esto lo ha cambiado hace un mes, esto lo han cambiado hace un montón, esto hace un año que no era así, esto hace 10 años que no existían y entonces dices, ¿y tanto cambian? ¿Cuánto han cambiado? Las leyes cambian muchísimo, cada 2 por 3 hay modificaciones de la ley, pero ¿qué es lo que pasa? Que toda ley tiene que ir acompañada de un presupuesto, porque toda ley supone un gasto económico
Pero aquí no es así. Hacen leyes porque además en muchas ocasiones lo que pasa, bueno, esto ya no es un tema profesional, esto es un tema bueno, político. Es un tema que afecta a la profesión del abogado, ¿o no? Sí, claro. Vale. Esto también es una opinión personal mía. Hay muchas leyes que las hace el Estado para que las ejecuten las comunidades autónomas, como es el caso este de la firma electrónica. Claro, es muy bonito hacer leyes, pero si no las acompañas de un presupuesto para que se puedan ejecutar, es como papel mojado. Entonces el Estado se pone la medalla, he hecho esta ley, mira qué bien, y ahora que la ejecuten las comunidades autónomas. Y si no la ejecutan, no es mi problema. Yo puse la ley. Pero lo que yo te preguntaba es, ¿han cambiado mucho las leyes en todos estos años? Sí. Y tú dices, cambian constantemente, están constantemente cambiando. ¿No puedes parar de estudiar entonces? Nunca. ¿Tú estudias todos los días o cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? O sea, ¿sigues estudiando desde que has empezado a ejercer la profesión? Claro. ¿Cuántas cosas has estudiado? ¿Cómo lo haces? Pero no es el mismo estudio que cuando estabas en... No, yo te digo, desde que tú te has puesto a ejercer, desde que dices el primer día que entraste a trabajar, hasta el día de hoy has estado estudiando. Sí, claro. ¿Cómo lo haces? Pues lo que hago es leerme las leyes y lo que más me llama la atención es lo que voy a... Leerte lo nuevo, las actualizaciones y todo lo que hay. Vale. ¿Nos puedes contar así como a grandes rasgos la trayectoria que has tenido tú? O sea, porque ahora mismo eres una abogada de reconocido prestigio, que se te conoce, pero ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Vale? Pues... ¿Cómo llega Gemma Ortiz? Sales del colegio y dices, si yo me pongo, no sé si después del colegio fuiste al instituto y luego ¿qué haces? Así como a grandes rasgos. Pues mira, yo estudié en el instituto, preparé la selectividad, aprobé y estudié Derecho. En Derecho, yo empecé Derecho y no tenía muy claro lo que quería ser cuando terminara. O sea, tenía claro que me gustaba el Derecho, me gustaban las leyes, pero no tenía claro si yo quería dedicarme a la abogacía, trabajar en la administración, trabajar juez, fiscal, notario. No tenía claro lo que quería ser. Entonces yo cuando estaba en tercero, pues salió un curso de verano en Ribadesella. Y el curso era, además de pues un poco de ocio, por la mañana eran unas conferencias sobre las salidas profesionales que tenía el Derecho. Entonces nos daban la conferencia por la mañana y luego en las tardes la tenía libres. Salían una serie de becas y una amiga mía y yo echamos la beca por si nos tocaba y nos tocó la beca, una cada una. Entonces nos fuimos. Y allí es más o menos lo que empecé a descartar y lo que me empezó a gustar. Y una de las cosas que me empezó a gustar fue juez. Y además la juez que vino a dar la conferencia nos dijo que estaba previsto que hiciesen una ampliación muy grande de la plantilla de jueces, que los próximos años que iban a convocar bastantes plazas y que era una salida que era una oposición muy dura, pero que como iban a convocar tantas plazas, pues que era una buena opción. Entonces cuando terminé la carrera ya me empecé a interesar un poco más y empecé a estudiar la oposición de juez. Qué duro. Y ahí es donde aprendes de verdad. Yo aprendí más en la oposición que en la carrera. Sí, porque claro, tienes que estudiarte el Código Penal, es estudiártelo de memoria. Y te dicen, ¿y para qué te quieres saber el Código Penal de memoria si luego ya lo puedes consultar? Pero es que a ti cuando te llega un hecho delictivo lo tienes que calificar y tienes que saber lo que es, aunque sepas que luego tienes que ir al Código Penal y leer el artículo, pero no es lo mismo tener una visión global de todos los delitos que existen a que te venga y dices, ¿y esto qué puede ser?
Entonces, ahí en la oposición tienes una visión de conjunto del derecho y te das cuenta que todo está relacionado, porque también se estudia mucho derecho civil y te das cuenta que todo está relacionado. O sea, ¿le ves más utilidad? Sí. Yo me presenté después de 5 años, aprobé el primer examen que era un test, aprobé el segundo examen y el último examen lo suspendí. Y no seguí pues porque la vida del opositor es como subir una montaña. Cuando llegas a la montaña o apruebas o ya te queda bajar, porque como modifican tanto la ley, pues cada vez es como cuando aprendes el Padre Nuestro. Tú aprendes el Padre Nuestro, si mañana te lo cambian tú te sabes el Padre Nuestro anterior. Es más difícil, no es como aprender de cero. Una vez que ya te sabes algo, aunque cuando te cambian una palabra ya no te sale. Entonces ya estaba saturada dejarlo. Y lo dejé. ¿Y te pusiste a trabajar inmediatamente? A los 2 meses. Tuve mucha suerte, eso sí. Tuve mucha suerte, eché currículums. ¿Y no estabas cansada? ¿No decidiste decir yo me doy un año de sabático? No, porque tienes que empezar a buscar trabajo lo más rápido posible, porque si no, en cuanto desconectes con toda la competencia que hay, yo ahí tenía todo muy fresco, me sabía la ley de memoria, las últimas actualizaciones. Si eso lo dejas ahí... Qué bien. ¿Y te pusiste a trabajar a los 2 meses? Sí. Le di un currículum a una amiga mía que conocía a unos abogados y se lo dio en mano. Y le dijo que era compañera mía, que habíamos estado estudiando los 5 años y me llamaron y aquí estoy. Y aquí sigo. ¿Y llevas 11 años en el mismo sitio? Sí. Uf. ¿Y has ido cambiando el trabajo que haces aquí dentro o no? Hombre, al principio yo cuando entré lo que hacía era ayudar a los otros abogados. Entonces, yo la verdad es que ahora comparándolo con gente que hemos metido en el despacho que acaban de terminar la carrera, yo tenía unos conocimientos muy buenos. A mí el primer día me dijeron que hiciera un recurso de casación y lo hice. Yo no había visto nunca un recurso de casación, pero claro, tienes el modelo, lo que tienes que saber es rellenar el contenido. O sea, yo no había visto nunca una demanda, pero sabes que son todas las demandas iguales. Al juzgado, don fulanito, procurador de los tribunales, tal, lo que tienes que saber es rellenar todo lo que son los fundamentos de derecho y lo que son los hechos, y eso si no sabes derecho no sabes. Entonces yo ahí estuve un año que no estaba colegiada, hacía escritos, hacía todo, demandas, contestaciones, recursos, y luego iba con mis compañeros a juicio para ir aprendiendo. Como a ellos les gustó cómo yo trabajaba, yo también me gustó el trabajo, entonces al año me colegié y ya empecé a ir a juicios. Y al principio iba a juicios de faltas, a juicios pequeños, y ya cada vez pues he ido teniendo más responsabilidad. ¿Tú qué cualidades crees que son necesarias para ejercer de abogado? Y aquí te voy a pedir que me diferencies las que tú consideras que son imprescindibles de aquellas otras que, bueno, no son imprescindibles, pero sí que tú crees que son aconsejables, que son recomendables. Pues lo primero, ser constante, trabajador, disciplinado, porque es una profesión muy dura, es una profesión que tienes que estar continuamente estudiando y continuamente conociendo el derecho, y es una profesión muy esclava, porque no desconectas nunca. Hombre, yo no conozco otras profesiones, pero en esta no desconectas, y más por ejemplo si llevas penal todos los días del año son hábiles. Entonces a mí el otro día me llegó un recurso que vencía el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué hice? Que claro, el 25 de diciembre la procuradora no iba a ir a presentar el recurso. El día que me lo notificaron me tuve que quedar todo el día haciéndolo,
para poder dárselo a la procuradora y que lo presentara ese mismo, al día siguiente, que todavía era un día laborable. Entonces es una profesión que te vas de vacaciones y tienes que estar continuamente con el ordenador y viendo notificaciones y no desconectas. Entonces tienes que ser muy trabajador, muy disciplinado, estudioso y luego otras cualidades importantes son también saber tratar a la gente, tener un poco de... porque en esta profesión estás relacionándote con gente de todo tipo, con gente además de todos los niveles sociales, de unos que son más exigentes, otros menos. Entonces tienes que tener un poco también de psicología para saber cómo tratar a la gente. Y luego también ser un buen negociador. Tienes que tener un poco de astucia y ver también por dónde va el contrario para tú intentar llevarle por tu camino, y yo creo que ahí necesitas un poco de perspicacia y de astucia. ¿Y alguna cualidad como las ganas de defender a la gente? Eso también. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que la idea de justicia no existe. Cuando yo empecé a opositar para juez era porque a mí pues me gustaba tenía un ideal de justicia que no existe. Cuando empiezas a ejercer te das cuenta que no todo es blanco y negro, que casi todo es gris. Y entonces, cuando viene un cliente y te cuenta su versión, tú dices, pues tienes razón, es verdad. Hombre, hay veces que dices, mira, esto no tiene razón, pero la historia te la crees. Cuando hablas con el contrario y te da su versión, dices, pues hombre, pues igual también tiene razón. Porque claro, nada es muy difícil que uno tenga la verdad absoluta y el otro la mentira absoluta. Todo es gris y todo, al final lo que es justo para uno pues no lo es para el otro, y la justicia en sí no existe, y muchas veces además tampoco sabes si a quien estás defendiendo te está diciendo la verdad, porque hay mucha gente que luego la has pillado en mentiras y te cuentan la historia, te la crees y luego ves que todo lo que te ha contado es mentira. Entonces, primero que no sabes si te están contando la verdad, y luego que una parte de razón puede tener pero otra no. Entonces, luchar por la justicia, pues sí, como ideal está bien, pero luego en la práctica no es así. No. Gemma, ¿tú dónde sueles trabajar habitualmente? ¿Trabajas en tu casa, en el despacho, en los juzgados? En el despacho. O sea, pero tienes parte del trabajo en el despacho, parte del trabajo en los juzgados. Sí. También has dicho, es una profesión de la que no desconectas, con lo cual me imagino que desde cuando tú te vayas de vacaciones o alguna cosa también tendrás que conectarte habitualmente, ¿no? Con el móvil. Con el móvil o el ordenador, sí. Sí, en el móvil me llegan todos los correos electrónicos, pero en casa no trabajo porque tengo otros trabajos en casa. Y te iba a preguntar también, ¿qué horario sueles hacer normalmente? O sea, porque depende de las profesiones, cada uno pues suele tener un horario. ¿Tú sueles tener un horario de lunes a viernes y los fines de semana descansas? ¿Tienes vacaciones al año? ¿Cómo suele ser el horario normal que haces tú? Pues mira, yo el horario es de lunes a viernes. Normalmente el horario, si no tienes juicio, es en el despacho de 9:30 a 2 y de 4 a 8. Si tienes un juicio, pues depende. A lo mejor el juicio es a las 9:30 y tienes que estar a las 9:30 en el juzgado, con lo cual tienes que salir antes de casa porque no puedes llegar justo. A lo mejor el juicio lo tienes a las 11, entonces pues estás en casa, no vienes al despacho, te vas directamente de casa al despacho. También hay veces que tenemos juicio fuera de Madrid, tenemos que viajar y dormir fuera. Pero lo normal es eso, los viernes estamos hasta las 3, de 9:30 a 3, es el horario normal. Vacaciones tiene que ser en agosto,
porque en agosto no notifican. Agosto es inhábil. Para penal, te decía, era hábil, pero normalmente, a no ser que sea una cosa urgente, se respeta y no hay señalamientos. Normalmente, no siempre. Pero bueno, normalmente. Vale. Y luego, pues a lo mejor te coges una semana en Navidad, porque en Navidad es hábil, menos 24, 25, 31, 1 y el Día de Reyes. Pero hay muchos funcionarios que están de vacaciones en Navidad y notifican menos, entonces hay menos trabajo. Pero siempre te vas con la angustia de que te pueden notificar algo. Y si tienes, por ejemplo, en este despacho, que somos 4 abogados, pues si notifican algo lo puede hacer, si es un recurso, te lo puede hacer un compañero, pero si tú estás solo en un despacho, te tienes que ir con el trabajo. Es distinto. ¿Tú piensas o sientes de alguna manera que has perdido el tiempo aprendiendo otras cosas? O sea, tú dices, yo he estado 5 años opositando, ¿tú piensas que perdiste ese tiempo? No. ¿Piensas que ese tiempo te ha valido para lo que tú desarrollas ahora laboralmente? O sea, ¿en tu profesión te ha valido? Vamos, 100%. Incluso el curso ese que decías que habías hecho en Ribadesella o otros cursos que hayas hecho, ¿has seguido estudiando después algún curso o no sé si de Derecho o de Informática o para actualizarte un poco? Todos los cursos que hice fueron durante la carrera. Luego, cuando terminé la oposición, sí que hice un curso de Informática para estar más actualizada. Pero todos los cursos de Derecho que hice fue durante la carrera. Vale. Luego ya es que la oposición de juez es tan completa que a mí me decían, es que es como el mejor máster que puedes hacer. Entonces, a partir de ahí, luego, las reformas que ha habido de la ley ya me las he ido estudiando yo por mi cuenta. Y hablando de tu trabajo diario, ¿tú cuándo puedes decir que disfrutas más? ¿Cuando llega y te llaman que tienes un cliente nuevo? ¿Cuando estás pensando qué estrategia tienes que seguir para poder defenderle? ¿O cuando ya has terminado todo y le das la enhorabuena, lo habéis ganado? ¿Cuándo disfrutas más? Yo cuando tengo una sentencia y el juez pone lo que yo he dicho. Hay momentos en los que me imagino, porque aunque parezca una profesión en la que 2 más 2 son 4 y todo sea conforme dice la ley, la práctica no es así, ¿verdad? No. ¿Necesitas creatividad para sacar tus demandas, tus clientes adelante? Sí. Y en esa creatividad me imagino que habrá momentos en los que te encuentres más inspirada y otros en los que estés un poco bloqueada. ¿Qué haces tú cuando necesitas inspiración? ¿Qué es lo que haces? Pues dejo eso, me voy a otro asunto y al día siguiente continúo. Sí. ¿Qué opinan los demás de tu trabajo, Gemma? Pues hay de todo. Hay algunos que me han llegado a decir que... Clientes, dices, ¿no? ¿Estás hablando de algunos...? No, clientes. No. ¿Algunos quiénes? No, pues conocidos, que a mí me han llegado a decir, para ser abogado hay que ser una mala persona. No, pero del trabajo que tú haces, no de la profesión que tú tienes, sino de tu trabajo en sí. De lo que, hombre, pues la gente me dice que bien, que profesión más, que parece interesante, o sea, que es un trabajo interesante. Y de tu trabajo, del trabajo que tú haces, de los casos que tú llevas, ¿qué te dicen en el despacho? ¿Qué te dicen tus clientes? Mis clientes, algunos, hombre, depende. Si pierden, pues no dicen nada. No, pero el otro día, por ejemplo, me enviaron un correo electrónico que casi lloro y todo. Porque, pues, una chica, todavía no tenemos la sentencia, yo creo que el juicio fue bastante bien, pero me enviaron un correo electrónico, pues, agradeciéndomelo, y la verdad es que el trabajo. Sí, cómo había salido el juicio. Y la verdad es que se agradece que te den las gracias y que... Y la gente todos los 3 abogados que trabajáis juntos y la gente que estáis trabajando juntos y los procuradores, ¿qué te suelen decir de tu trabajo?
del trabajo que tú haces? A ver, mis compañeros, cuando yo entré aquí, como venía de la oposición, pues se sorprendían de que yo tuviese, es que yo me sabía la ley de memoria, entonces siempre me han dicho que qué bien trabajo, o sea que siempre me han elogiado, nunca, a lo mejor cuando hago algo mal se callan y no me dicen nada, pero siempre la verdad es que me han elogiado. Y la procuradora, la primera vez que fuimos al juicio, cuando salió me dijo, ¡ay, qué bien has hablado! Oye, Gemma, ¿cómo le explicarías a un niño de 4 o 5 años en qué consiste el trabajo de Gemma Ortiz? A un niño chiquitito. Pues a un niño chiquitito le diría que hay gente que no es buena, que hay otros que aunque son buenos no se pueden poner de acuerdo, entonces que vienen a mí y yo intento que lleguen a un acuerdo, y si no llegan a un acuerdo, pues entonces yo voy con uno de ellos a un señor y el otro va con otro al mismo señor, cada uno explicamos la postura que tiene nuestro cliente y ese señor, que es imparcial, pues es el que dice quién tiene razón. Para un niño de 4 años, luego ya si tuviese 10, pues le explicaría un poco más detallado. ¿Qué son las cosas que más te gustan de tu trabajo? Pues a mí lo que me gusta es ayudar a la gente, porque hay veces que la gente viene desorientada, que no sabe muy bien, porque claro, para mí hay cosas que las veo normales, pero hay gente que nunca se ha visto en un embrollo o que les ha llegado una demanda y no saben cómo salir, y hay gente que viene muy angustiada. Entonces un poco transmitirle tranquilidad y luego ayudarle y que se sientan seguros y se sientan defendidos, pues eso es lo que más me gusta. ¿Y lo que menos te gusta? La lentitud de la justicia. Me imagino que durante todos estos años habrás tenido momentos que sean muy buenos y momentos difíciles. ¿Has tenido algún momento difícil? Porque anécdotas tienes que tener unas cuantas. Sí, ha habido veces que sobre todo tampoco puedo dar detalles, pero hay una clienta en especial que está teniendo muy mala suerte con su exmarido, y ahí lo estamos teniendo muy difícil, porque además estamos intentándola defender con uñas y dientes, y no sé si es que le ha echado una brujería el marido o qué, pero vamos. Entonces cuando pones todo tu empeño y ves y además crees que tienes razón y la justicia no te la da, pues ahí sí que es un poco frustrante. ¿Y cómo sigues adelante en esos momentos? Pues... ¿Qué te mueve a seguir adelante? Dices, bueno, yo he tenido unos momentos en los que me dan ganas de decir ya no puedo más, pero ¿por qué sigues? Pues primero porque como de esto. Ya es mi profesión y no sé hacer otra cosa. Yo si no, hombre, tendría que aprender a hacer otra cosa, pero hasta ahora es lo único que he hecho en mi vida. Entonces, cuando tienes una profesión, tienes un trabajo y vives de él, tienes que seguir adelante y luego decir, bueno, esto me ha salido mal, pero primero tiene solución, porque hay recursos, hay pues otras salidas, y luego pues bueno, hay otros casos que salen bien. Es que lo peor de la profesión de abogado, además de la lentitud de la justicia, es que es un trabajo que no depende de ti. Tú eres arquitecto y haces un buen proyecto y se construye un edificio buenísimo porque has hecho un proyecto y todos salimos contentos. Tú eres actor y haces una buena obra de teatro y todo el mundo sale contento y te aplaude. Y aquí tú puedes hacer una buena demanda, un buen pleito, un buen juicio. Y luego tu trabajo depende del juez, depende de un tercero que no es que la ley, como se puede interpretar de tantas formas, pues que no tiene tu punto de vista o no ha visto las pruebas como tú las has visto, y todo tu trabajo queda deslucido. ¿Y tú te acuerdas? Tú dices, yo cuando estaba en tercero de carrera, que ya había pasado mucho tiempo,
no sabías muy bien qué era lo que querías hacer. Pero ¿y cuando eras pequeña? Cuando eras pequeña, ¿te imaginabas el trabajo de un abogado era como el que tú ahora haces, de verdad? No. ¿Te lo podías llegar a imaginar? ¿O hay mucha diferencia? Dices, tú imagínate un niño ahora que tenga 8, 10, 12, 14 años y se está empezando a plantear, oye, pues a mí esto de ser abogado me podría gustar. ¿Tú crees que podría ser ya realmente consciente de lo que es de verdad un trabajo de un abogado o hay mucha diferencia? Yo creo que ahora más que antes, porque cada vez hay... lo que vemos en las películas idealizan todas las profesiones, no solamente con abogado, pasa con policía, pasa con médico, pasa con todo. El otro día mi sobrina de 8 años me decía, yo quiero ser policía para investigar asesinatos, pues porque está viendo una serie que es lo que hace el policía. Entonces yo creo que hay ciertas profesiones que se idealizan más que otras y una de ellas es la de abogado y cada vez más, porque cuando éramos pequeños no había tanta información como hay ahora. ¿Y qué cosas son diferentes? O sea, tú podrías decir el trabajo lo idealizan, pero ¿en qué sentido? Porque luego en la realidad es distinto ¿en qué? En todo. En todo. Porque lo que sale en una película es un momento concreto de un trabajo que a lo mejor de 100 eso supone un 10% de todo el trabajo que tú haces. Pero es que además un juicio no es como lo que sale en las películas, no tiene nada que ver. Entonces, Vale. ¿Tú sabrías identificar, dices, yo tengo una sobrina que tiene 8 años, ¿tú sabrías identificar alguna característica, alguna habilidad que tenga un niño que le pueda llegar a dar alguna intuición de que este trabajo le podría gustar? Un abogado yo creo que tiene que ser, aparte de estudioso y trabajador, yo creo que tener don para las relaciones sociales, ser extrovertido, yo creo que ayuda en la profesión. No solamente para encontrar clientes, sino también para saber negociar, para saber tratar con la gente, tanto con los clientes como con los contrarios, para saber también tratar dentro del juzgado. Hay veces que tienes que ir a hablar con los funcionarios, con el secretario, con el juez. Entonces, tener habilidades sociales yo creo que es una característica buena. Vale. ¿Qué te hace feliz de tu trabajo? Pues me hace feliz el que venga un cliente que veo que su caso se puede defender en el sentido de justicia y cuando estoy redactando la demanda y estoy estructurándolo todo, no solamente cuando redactas el hecho en sí, sino cuando lo aplicas la ley, el fundamento de derecho, ese fundamento de derecho que aplicas al caso concreto, en el momento de redactar la demanda y cuando luego la lees y dices, yo creo que esto tiene posibilidad de ganar, eso la verdad es que me hace feliz, sí. ¿Haces otros trabajos que te ayudan con el tuyo? Por ejemplo, hay gente que da clases, da charlas, hace conferencias, escribe libros. ¿Tú haces algún otro trabajo además? A veces he dado clases, pero ahora mismo no. Pero sí he dado alguna conferencia. ¿Y cómo ayuda tu trabajo a los demás? ¿Ayudas, me imagino que a los clientes tuyos? ¿Pero ayudas a alguien más con tu trabajo? Bueno, a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, para los que no lo sabemos, ¿cómo ayuda el trabajo de un abogado? Tú imagínate, o sea, si yo tuviera 14 años y no sé cómo ayudas a los demás un trabajo de un abogado, porque yo puedo llegar a pensar que tú puedes ayudar a tu cliente porque le estás defendiendo. Pero yo creo que el trabajo de un abogado ayuda más. ¿Cómo ayuda más, Gemma? Hombre, pues hay gente que a lo mejor tiene un problema, pero un problema de nada, y le das un pequeño consejo
y que no es ni siquiera un cliente, que puede ser un conocido. El otro día pues una señora me decía que tenía el derecho, vamos, que estaba divorciada, que tenía a sus hijos y el uso de la vivienda, y la dije, y no sé qué me planteó, y la dije, ¿tienes inscrito el derecho de uso? Y dice, ¿eso qué es? Digo, pues tienes que ir al registro con la sentencia, inscribirla, porque como tu marido no pague la hipoteca o como tu marido tenga alguna deuda y te embarguen, si no tienes el derecho de uso inscrito, no vas a poder oponer ese derecho que tú tienes. Pues yo eso no lo sabía. Pues la señora no sé si lo habrá hecho, pero me dijo, mañana mismo voy al registro. Entonces son pequeñas cosas que no te suponen a ti, que es que hay veces que dices, claro, yo para decir este pequeño consejo que te he dicho en un minuto he tenido que estudiar muchos años, que eso no lo valora la gente, pero bueno, se lo dices y puede evitarse muchos problemas. Sí, ayudas mucho. Entonces, y además, muchas veces, y yo no lo sé, te lo pregunto, yo creo que cuando los abogados consiguen que una cosa, lo que ellos han escrito en la demanda sea sentencia, hay veces que eso llega a hacerse como si fuera parte de la ley o parte del, o sea, parte jurisprudencia. Sí, eso, ¿no? Eso también ayuda, porque no solamente ayuda a su cliente, sino que ayuda a todos los demás que vayan con el mismo problema, ¿o no? Para que haya la jurisprudencia la crea el Tribunal Supremo. Entonces, para que se considere jurisprudencia tiene que haber 3 sentencias como mínimo en el mismo sentido. Vale, pero eso lo hacen los abogados. Claro, a través de los recursos. Vale. O sea que un recurso que haga un abogado puede beneficiar a todo el mundo. Claro, o sea, sí. Puede llegar a ser bueno para todas las personas que tengan el mismo problema. Sí, porque hay veces que hay sentencias contradictorias, entonces tú presentas un recurso de casación en unificación de doctrina, el Tribunal Supremo unifica la doctrina y dice esto va a ser así. La doctrina de la jurisprudencia no es obligatoria, pero es muy vinculante. Pero puede ayudar a todo el mundo. Claro, un juzgado de primera instancia no va a decir lo contrario a lo que diga el Tribunal Supremo. Puede decirlo, pero no es lo normal. ¿Cuando duermes tú sueñas con tu trabajo? A veces sí. Pero más que soñar con mi trabajo, yo creo que tengo sueños relacionados con el trabajo, a lo mejor con la situación de estrés o de ansiedad. Por ejemplo, correr y no avanzar. Eso es muchas veces porque tienes un nivel de estrés que crees que no vas a llegar. Entonces, no es que esté soñando. Con juicios no he soñado. A lo mejor he soñado que llego tarde a un juicio, pero lo que es en sala, en un juicio, que me dictan una sentencia que no me gusta, eso no. Pero sí, con el estrés que supone la profesión, sí que he tenido y tengo sueños. Gemma, ¿hay parte de tu tiempo que le dedicas a ver cómo mejorar tu trabajo? Sí. Yo aquí me he encontrado gente que me dice, mira, yo cada vez que tengo un fallo o hay una cosa que no me sale como yo quería, me siento y digo, yo me pongo a ver qué es lo que he fallado y lo soluciono. Hay gente que me dice, mira, yo me pongo un tiempo al mes o al año o a la semana, o depende de cada uno, y me dice, yo ese tiempo digo, a ver lo que he hecho y a ver cómo lo puedo mejorar. O hay gente que hace las dos cosas. ¿Cómo lo haces tú? Pues los juicios, como te digo, se graban. Entonces luego pides una copia y tienes la grabación. Normalmente se utiliza para hacer el recurso o para hacer la oposición si has ganado. Tienes que verte el juicio para ver lo que han dicho los testigos y cómo se ha desarrollado. Pero hay veces que lo ves pues para ver también cómo te has desenvuelto tú, cómo se ha desenvuelto el contrario, lo que puedes también, porque el contrario, cuando tienes un abogado difícil es lo mejor que te puede pasar, porque es cuando más aprendes. Difícil en el sentido de que sepa bien la ley, porque hay algunos... Entonces, por ejemplo, en mi profesión, yo una de las cosas que veo más difícil es interrogar a un testigo. No a tu testigo,
porque cuando llevas tú un testigo o cuando es tu propia parte, sabes, bueno, cuando llevas un testigo, te reúnes antes con él y preparas un poco el interrogatorio, entonces ya más o menos sabes lo que va a contestar, lo que le vas a preguntar. Lo difícil es interrogar al testigo contrario, que sabes que está mintiendo y que le tienes que desmontar todo lo que está diciendo. Ahí eso es lo más complicado para mí de la profesión. Tú has dicho, yo no estaba colegiada, yo ahora estoy colegiada. Los que no tenemos ni idea de lo que es eso del colegiarme o dejarme de colegiar, yo creo que eso es como los arquitectos, que llegas y te metes en un colegio de abogados, ¿no? O sea, tú estás en un colegio de abogados. Eso significa que tú estás relacionada con otras personas de tu profesión, que perteneces, o sea, a un colectivo, ¿no? Sí. Además de estar colegiada en el colegio de abogados, ¿tú perteneces a algún otro grupo, movimiento? ¿Te relacionas con otras personas, con otros abogados? No. No. ¿Qué cambiarías del mundo de tu profesión? Uy, muchas cosas. ¿El qué? Mira, primero yo creo que, bueno, ahora creo que no es así, que hay que pasar un examen. Pero cuando yo terminé la carrera, terminabas la carrera y al día siguiente podías ir al colegio, colegiarte y al día siguiente estabas en los tribunales defendiendo a gente. Yo creo que eso es una barbaridad. Cuando terminas la carrera no sabes derecho. Es como cuando te sacas el carnet de conducir, que ya tienes el carnet pero tienes que aprender a conducir. Pues esto es lo mismo pero más. Entonces, ahora creo que hay que pasar un examen, que también está mal hecho, no lo conozco muy bien, pero creo que los exámenes salen cada 3 años, que a lo mejor haces el máster y el máster dura 9 meses y este año no hay examen, tienes que esperar al siguiente, o sea que no está bien planteado, pero sí que es necesario una pasantía, un examen, algo. No puedes terminar la carrera y ponerte a ejercer porque no sabes derecho. Porque te pongo un ejemplo, derecho laboral cuando yo estudiaba, se estudiaba en tercero de carrera y era un solo año. Cuando llegabas a quinto, ya había, el derecho laboral que se modifica tanto, ya había habido 3 reformas laborales. Entonces no sabes, tiene que haber algo, sobre todo para que... ¿Y qué pondrías? Pues yo pondría una especie de examen que fuese teórico y práctico. Y luego... Porque consideras que la práctica te ayuda. La práctica ayuda mucho, sí. O sea, con la práctica aprendes. Tú, de todos los estudios que has hecho, ¿cuál es el que más te ha ayudado de verdad para poder ejercer tu profesión? Primero estudiar en mi casa, cogerme las leyes y estudiármelas. Eso es lo más importante. Pero lo que más te ha ayudado a ti para ejercer como abogada, o sea, lo que más. De todos los estudios que tú has hecho. Ir a juicio con mis compañeros. La carrera, el curso que hiciste de verano, la oposición o la práctica. ¿Qué es lo que más has aprendido? Primero, lo que más te ha ayudado para poder ser abogada. Para poder ser abogado, primero una buena base, estudiar y conocer muy bien la ley. Y una vez que ya tienes esa base, ir a juicios. O sea, por ejemplo, tú dices... Pero ir a juicios a verlos. Ah, vale, perdona. Ir yo cuando entré aquí lo que hacía era, con mis compañeros me daban un pleito, yo les hacía la demanda, la contestación, les acompañaba con ellos al juicio y yo veía el juicio, veía cómo se desarrollaba, cómo había que interrogar al testigo, al perito, cómo hay que proponer las pruebas, porque es que el derecho, los pleitos tienen unas fases procesales. Si tú tienes esta fase para proponer pruebas y te la pasas, te quedas sin prueba. Ya no puedes ir al día siguiente a decirle al juez, ay, es que se me ha olvidado, te quedas sin prueba. Entonces es muy importante conocer la ley procesal, cómo funcionan los plazos en el proceso y lo que se tiene que hacer en cada momento, porque por no conocer bien la ley te pasas un plazo y puedes suponer perder un pleito. ¿Y tú qué decías antes? Hay como 4 grandes ramas
¿tú crees, o sea, en la carrera se ven todas esas ramas, en la oposición viste más una que otra, ¿tú crees que eso también afecta o no? O sea, porque dices, en la carrera salimos sin saber muy bien ejercer la profesión, no sabrías ejercerla. Y si solamente estudiaras una de ellas, ¿sería mejor o no? ¿Una rama? No. Vale. No, porque el derecho es un conjunto. Vale. Primero, lo que te decía, derecho civil es la base del derecho y en la carrera se estudian en todos los cursos. Bueno, se estudiaba, ahora no sé cómo lo harán, pero nuestro derecho civil se está basado en el derecho romano. Entonces, en primero estudias derecho romano y luego ya a partir de segundo es cuando empiezas a estudiar derecho civil, en segundo, tercero hasta quinto. Y hay que estudiar todo porque son especialidades. Tienes que, aunque no seas experto en algo, tienes que tener unos mínimos conocimientos, porque todo está relacionado, porque en un pleito civil te pueden presentar un documento falso y tú tienes que saber que tienes que pedirle al juez suspender el procedimiento porque eso es un delito y hay que investigarlo en vía penal. Entonces vale. Tienes que tener... Vale. ¿Y qué más cambiarías de tu profesión? Pues la forma de trabajar de los juzgados, no sé cuál puede ser la mejor, pero desde luego la que hay ahora, no sé si es porque no se invierte en justicia, porque no interesa, o porque no hay ganas, hay desidia, pero hay mucha lentitud. Entonces, cuando la justicia es lenta, al final no es justicia. Cuando tienes que estar presentando 3 escritos de impulso procesal para que te dicten una resolución que según la ley te la tienen que dictar en 3 días y ya han pasado 3 o 4 meses y no te la han dictado, ¿y cómo le explicas eso a tu cliente? Entonces, la forma de trabajar de los juzgados habría que mejorarla. No sé cómo se podría hacer, si es porque falta personal, falta material, o hay que poner más controles en los juzgados, o no sé la manera. ¿Hay parte administrativa dentro de tu trabajo? Parte administrativa quiere decir pues redactar una minuta, tener que escribir cosas burocráticas, de papeleos. Sí. ¿Cuánto tanto por ciento de tu trabajo es burocrático? Es que depende. Es parte administrativa. Depende de si trabajas por tu cuenta y te lo tienes que hacer tú, bueno, claro, o si tienes a alguien, porque por ejemplo hacer una minuta cuando ya has terminado el pleito, haces una minuta para el cliente, pues eso también lleva su tiempo, tienes que poner todas las actuaciones que se han llevado a cabo, tienes que calcular los honorarios. Todo eso lleva su tiempo y luego pues ya depende de... ¿Y más o menos le puedes poner un porcentaje del tiempo o no? Pues a lo mejor un 10, un 20%. Cuando tú te pusiste a trabajar ya, te colegias, porque todo eso al final, además de ser obligatorio, no deja de ser un trámite para poder ejercer tú, ¿vale? ¿Te has encontrado con facilidades o con dificultades para poder ejercer tu profesión? A nivel burocrático, a nivel gubernamental. No, son trámites muy sencillos. Te colegias, luego tienes que ir a Hacienda para darte de alta y no, burocráticos no hay. ¿Cómo se gana dinero con siendo abogado? Ganando pleitos. Ganando determinados pleitos. Vamos a ver, si quieres ganar dinero, la mejor rama es el civil mercantil, dejando de lado familia, que no hay cosas. Los pleitos que dan dinero son cuando hay condena en costas, que la condena en costas va en función del pleito. Tú, por ejemplo, tienes una demanda... Condena en costas. Para un niño de 14 años no tengo ni la más remota idea de si sabes saber qué es eso. ¿Qué es eso, Gemma? ¿Qué es eso de condena en costas? La condena en costas es... las costas son los gastos que una persona tiene por ir a juicio. Entonces se supone que quien pierde y ha tenido que tener esos gastos, eso es una injusticia, entonces se lo tiene que pagar la otra parte.
Entonces, las costas del abogado... O sea, por ejemplo, perdona que te interrumpa, en el ejemplo que tú has puesto antes, hay una persona que deja de pagarme el alquiler, yo le tengo que llevar a juicio porque decide que aunque yo le haya puesto el burofax, no me quiere pagar. Entonces, yo le tengo que llevar a juicio. Es injusto que yo tenga que pagar, que yo le he tenido que llevar a juicio. Claro, es eso, ahí ¿no? te paga, lo que te debe de renta más las costas, más los intereses. Vale. Entonces, las costas son los honorarios del abogado y del procurador. Luego también hay otros, por ejemplo, si has pedido un informe pericial, también se meten, pero vamos, lo normal, lo que siempre hay es abogado-procurador. Los honorarios del abogado, hay unos honorarios orientativos que marca el Colegio de Abogados, que son los que se siguen para hacer las costas. A tu cliente nunca le cobras eso porque es una barbaridad en proporción. Yo lo que hago es cobrar en función del trabajo. Hay pleitos muy complicados que nos supone, por ejemplo, los temas de familia son muy complicados y no llevan condena en costas, y hay otros que son reclamaciones de cantidad y porque sean 200.000 euros cuesta muchísimo más que si está reclamando 20.000 euros solamente por la cantidad y el trabajo es el mismo. Entonces a tu cliente siempre llegas a un acuerdo con él y le dices, mira, mis honorarios van a ser esto porque considero que es proporcional a mi trabajo con independencia de lo que esté reclamando. Pero claro, si tú ganas ese pleito y condenan en costas, al contrario, le está reclamando lo que marca el Colegio de Abogados y te tiene que pagar lo que marca el Colegio de Abogados. Luego si tú imagínate, condena en costas y salen 20.000 euros y tú con tu cliente le habías pactado pagar 2.000. Tu cliente te ha pagado 2.000 y han condenado en costas y el contrario ha tenido que pagar 20.000, que es lo que se supone que... Dice el colegio que te tienen que pagar. Entonces tú a tu cliente le devuelves los 2.000 que te ha pagado por adelantado o cuando te los haya pagado y el resto te lo quedas tú. Eso es lo que más dinero se gana. Hablando un poco de los temas de educación, porque yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en este país todos somos árbitros, médicos y abogados. Entonces tú le preguntas a alguien y siempre te da un consejo con respecto, en este caso, al abogado. Pero yo sí que creo personalmente, y es mi opinión personal, que nociones de derecho deberíamos tener todos, ¿vale? No sé si será tu opinión, pero si tú pudieras... como esto es pura imaginación, relacionando un poco la enseñanza con el tema de la profesión de abogado, ¿tú crees que en los colegios se debería enseñar parte o algo de lo que es el derecho? Sí, yo creo que además entra dentro de lo que es un poco la cultura general, es como la medicina. Cuando tienes un síntoma, tienes que saber... pues que me duele la garganta, pues es síntoma de que puedo tener anginas, tengo que ir al médico. Pues aquí en el derecho igual. Y ya que en eso, yo es que además lo considero muy importante, pero bueno, esa es mi opinión. Pero tu opinión, solo tu opinión personal, ¿vale? Si consideras que es bueno, ¿desde qué edad lo meterías en un colegio y cómo? ¿Cómo lo introducirías? ¿Cómo introducirías a unos niños dentro del mundo del derecho? Pues yo creo que entre los 12, los 14 años puede ser una buena época. Y pues unas ideas básicas de lo que es la diferencia entre el derecho civil y el penal, que el derecho civil es lo normal, lo que se van a encontrar en su vida diaria, daría una noción de lo de penal, de lo que no se debe hacer, una noción general de los delitos que hay, que por ejemplo delitos de la seguridad del tráfico. Luego de derecho civil, unos conocimientos básicos de los contratos que hay, de lo que es la propiedad, de lo que son los derechos de garantía, las hipotecas, las prendas. Eso me parece muy importante. También me parece muy importante el derecho de sucesiones, saber lo que es un testamento, lo que pasa si una persona fallece con testamento o no tiene testamento, que eso puede complicar mucho. Derecho de familia también,
sobre todo lo que es una sociedad de gananciales, porque la gente se casa y no sabe que está casándose en gananciales ni lo que eso supone y los quebraderos de cabeza que eso te puede dar. Y eso, o sea, tú empezarías como con 12 años o así y todos los años les contarías algo. ¿Les irías contando todo esto que estás diciendo tú hasta que terminen el instituto? ¿Se lo darías en un curso? ¿Se lo irías pues a lo mejor en un curso o dos, en 2 cursos a lo mejor se podría dar. Como una asignatura. Sí, y ¿no? luego también lo que son las sociedades, lo que es una sociedad limitada, para qué puede servir una sociedad anónima. Porque la gente que, por ejemplo, la gente que quiere montar un negocio tiene que saber derecho, ¿no? Claro, lo que supone ser administrador de una sociedad, porque hay gente que constituye una sociedad, está de administrador, pues no tiene nada que ver con el derecho y luego le dices, oye, pero es que tú presentas cuentas anuales, es que yo no sé porque yo no me dedico a eso, yo soy pollero. Bueno, sí, pero es que también eres empresario porque tienes una sociedad y eres el administrador, y el administrador puede llegar a responder con sus bienes personales, porque las sociedades siempre te dicen constituye una sociedad porque así evitas que tus bienes personales puedan, pero la irregular administración de una sociedad supone que el administrador también puede responder con sus bienes personales y eso no lo sabe. Entonces son conceptos básicos de lo que es cada cosa. Vale. Vamos un poquito al pasado. ¿Tú siempre has querido ser abogada o qué querías ser de cuando eras pequeña? No, yo cuando era pequeña quería ser presidenta del gobierno. ¡Toma! ¡Ya! Yo creo que todo se va perfilando poco a poco. Porque yo en el instituto me decanté por las letras porque las ciencias no me gustaban. A mí no se me daba mal la química, matemáticas no se me daba mal, pero no me gustaba nada. Entonces yo prefería estudiar historia, literatura. Entonces yo ahí yo no sé si cuando hay que elegir, creo que en segundo de U o en tercero. Yo no elegí letras porque quería estudiar derecho, yo elegí letras porque me gustaban las letras. Luego ya en COU ya sí que empiezas ya a pensar qué puedes estudiar. Y entonces a mí me gustaba la literatura, pero hacer una carrera de literatura me parecía excesivo. O la historia, hacer una carrera de historia. Entonces ahí sí ya me empezó a gustar derecho. Y elegí derecho pues porque me llamaba la atención pues el mundo de las leyes, no porque quisiera ser abogado, sino porque me gustaba. Yo fui eligiendo en función de lo que me iba gustando, no para tener una profesión. Y cuando tú decides hacer derecho, ¿qué te dicen en tu casa? ¿Les parece bien? Bueno, abogado, es mejor que seas economista como tu hermano, porque eso tiene más salidas, porque claro, abogado que es que no vas a tener tantos pleitos para vivir, y en cambio economista, pues claro, puedes conseguir clientes más fijos, claro, tienes igualas, pues un autónomo siempre si tienes una gestoría, pues tienes el autónomo que siempre está fijo porque siempre tiene que hacer el IVA, entonces son clientes más fijos, pero claro, una persona tiene un pleito, termina el pleito y ya no tienes cliente. Y tú aún así decidiste que seguías haciendo derecho. Claro, sí. Y cuando llegas y les dices, no solamente he hecho derecho, sino que ahora voy para juez, ¿qué te dijeron? Pues que eso era otra carrera. ¿Y qué pensaban? ¿Qué les parecía horrible? No les gustó mucho también porque en aquella época estaba también el terrorismo etarra, que había matado a un juez y eso tampoco... Pero también me decían que era muy complicado, pero bueno, luego ya... ¿Y de qué riesgos te advertían? O sea, porque muchas veces cuando tú decides elegir una carrera y en tu casa o tus amigos no están de acuerdo, muchas veces lo hacen desde su más sincera amistad hacia ti. O
sea, no lo hacen para molestar, sino como intentando protegerte. Y entonces te intentan proteger de una serie de riesgos. ¿De qué riesgos tú crees que te están protegiendo? Pues mira, me decían, vas a probar, te tienes que ir a Barcelona y allí te van a pagar una miseria, porque es verdad, en Barcelona está la escuela judicial, que tienes que estar allí un año y que te pagan una miseria. Tienes que estar allí en Barcelona. Luego, donde te den destino, porque si tienes buena nota puedes elegir, pero si no te van a dar un pueblo por ahí, lo mismo te dan en Ceuta o en Melilla. Y luego encima llegas a un pueblo y no puedes hacer amistad con nadie. Y tú sola, allí a ver qué haces tú sola. Bueno, eso. ¿Y has tenido apoyos? ¿Ha habido alguien que te haya apoyado? ¿Alguien que te haya dicho, me parece muy buena idea, vas a ser una magnífica juez o una magnífica abogada? Mi hermano me apoyaba siempre y es el que más intentaba convencer a mis padres, sí. Y cuando tú has tenido ese apoyo, ¿tú has visto el apoyo distinto cuando tú tomaste la decisión y ahora? O sea, si tú te paras a pensar cómo te han apoyado, muchas veces te das cuenta de que en ese momento lo notabas muy poco, pero ahora te das cuenta de que el apoyo ha sido más grande. ¿Eso ha pasado en tu caso o no? Bueno, la verdad es que al principio cuando decía las cosas en mi casa siempre me ponían alguna pega, pero luego ya les parecía bien. ¿Y has tenido algún modelo a seguir? Tú dices, yo abogada como no sé quién. No. ¿No? ¿Y juez como no sé quién? Tampoco. No. ¿Y qué es lo más bonito que te ha pasado en la profesión durante estos años? Bueno, algún caso especial que he ganado, que me parecía justicia, no quiero personalizar, pero sí que me parecía justo y cuando lo he ganado, y además hay un caso especial que yo no lo hice con mucha fe porque no sabía si iba a salir bien o mal, pero yo creía que había que hacerlo y salió bien. Y mis propios compañeros decían, esto te lo van a desestimar, y al final lo han estimado, y me parecía además un caso tan justo porque son casos claros. Antes te decía, no todo es blanco, no todo es negro, pues en este caso sí. Entonces yo creo que ese tema sí me dio mucha alegría. ¿Y lo más sorprendente que te ha pasado? Sorprendente, hay veces que ves la malicia de las personas y gente que roza la enfermedad o está enferma, sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu trabajo lo hacías bien? Pues cuando me lo decían mis compañeros. O sea, que hubo gente que te ayudó, o tú has sido, porque yo creo que hay un momento que te ayuda y dices, esto sí me gusta a mí, esto sí se me da bien, yo tengo algo, tengo facilidad. Yo no sabía si sabía mucho o sabía poco, la verdad, pero cuando entré a trabajar me di cuenta de que algo sabía porque mis compañeros, la verdad, me elogiaban bastante. Y me acuerdo una vez que mi compañero me dijo, tienes que hacer este recurso, y era un tema penal. Y entonces yo puse una teoría jurisprudencial que se llama la teoría del árbol con los frutos envenenados, y mis compañeros no lo habían oído en la vida, y venía mi compañero y dice, la teoría del árbol con los frutos envenenados. Y dije, bueno, pues algo sé que no saben ellos. Oye, y ya que nos hemos remontado al pasado, ahora vamos al futuro. ¿Cómo te lo planteas? ¿Para ti es una carga? ¿Es una responsabilidad? ¿Cómo es tu futuro? Yo me quedo como estoy. O sea, ojalá que mi futuro siga siendo igual que el que tengo, porque estoy a gusto. Hombre, hay veces que estoy muy estresada, que no das abasto, sobre todo por la carga de trabajo y por la responsabilidad, pero que ojalá que siga así muchos años. ¿Y cómo te ves dentro de 5 años, Gemma? Como estoy, igual. ¿Y dentro de 10? Yo me quiero ver así siempre. Si no tuvieras ningún límite, ¿hasta dónde te gustaría llegar? ¿Sigues queriendo ser presidenta del gobierno? No. Ya no me gusta la política.
A mí me gustaría seguir ejerciendo la profesión. Sí que es verdad que tengo la espinita y que si alguna vez tuviese oportunidad sí me gustaría ser juez. Si tuvieras todo el dinero del mundo y todas tus necesidades cubiertas, ¿seguirías ejerciendo? Pues mira, yo le digo a mi compañero, en términos taurinos, yo sería como Curro Romero. Y me dice mi compañero que no le gustan los toros. ¿Y cómo Curro Romero? Digo, pues que solamente torea los toros que le gustan. Entonces yo seguiría ejerciendo, pero seleccionaría mucho los temas. Y cuando tengas 90 años y tú eches la vista atrás y veas todo el trabajo que has hecho y todo el esfuerzo que llevas y toda la persistencia, ¿qué vas a pensar del trabajo que has hecho, Gemma? Bueno, si llego a los 90. Hombre, pues yo espero tener recordarlo todo como una buena trayectoria y recordar pues que he ayudado a mucha gente y tener unos pensamientos agradables de lo que he hecho en la vida. Oye, me da un poco de curiosidad. ¿Tú te acuerdas de los primeros trabajos que hacías aquí, que los has dicho varias veces? ¿Tú cuando estabas haciendo esos trabajos, qué sentías? ¿Tenías inseguridades? ¿Tenías miedo? ¿Pensabas que te faltaba algo? ¿No sabías si estaba bien? Hombre, yo lo hacía lo mejor que podía y luego se lo daba a ellos y ellos a lo mejor... Pero ¿qué pensabas tú de tu trabajo? Es que yo no soy muy de pensar. Vale. Yo hago las cosas y ya está. Y ahora que los ves con otra perspectiva y después de mucha práctica y experiencia, ¿cómo los ves, esos primeros trabajos? Hombre, pues a lo mejor muy literarios, porque me enrollaba mucho. ¿Tú le recomendarías a alguna persona que se dedicara a ser abogado? Yo, tal y como está ahora, si le gusta, sí, porque es una profesión apasionante, es creativa, pues que aprendes mucho, te llena mucho si te gusta. Ahora, la justicia en España... no conozco la de otros países, pero la de España deja mucho que desear. ¿Y qué consejos les darías? Pues que fueran pacientes, sobre todo con los juzgados, y mucho trabajo. ¿Y les advertirías de algún error que no cometieran? Es que los errores al final es el día a día, los tienes que pasar, por mucho que te digan. Y una última pregunta, ¿con quién te gustaría trabajar? ¿Pero trabajar de compañero o de contrario? De compañero y de contrario, de quien quieras. No tiene ningún límite la pregunta. Pues yo de compañeros con mis compañeros estoy muy bien, y de contrarios me gustan mucho los abogados guerrilleros, los que van a por todas, porque son con los que más aprendes, los que más te motivan y con los que más te dan ganas de decir voy a ir a por ti, en el sentido de esta la voy a ganar yo. Sí. Pues 1.000.000 de gracias.